Buenas tardes ya a toda la gente que vino acá a la charla de las bases institucionales con Francisco Orrego. Bueno, la idea de esta va a ser una conversación tipo expositiva, donde Francisco nos va a exponer los diferentes puntos de las bases institucionales que nos entrega la actual Constitución. Bueno, como ya les dije, hoy nuestro invitado a ser Francisco es uno de los expositores de cabilderos, abogado de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, Seba, ¿y tú? No puedo compartir mi cámara, no la puedo abrir todavía, no sé por qué. Ah, muy bien, a todo esto. ¿Cómo te voy a ayudar con eso? No sé, estoy intentando. Hoy como que ahí va a aparecer, pero... Oye, amigo, yo hablé con la Marcela, creo que se llama. ¿Mm? Sí, ¿Sí? Marcela, ¿no? Sí, la Marcela, sí. Y me había pedido que conversáramos un poco sobre el actual proceso constituyente, Ah, ya. Ya, como la reforma al capítulo 15, y que analizáramos un poco lo que se viene ahora en 20 días más. ya. Entonces vamos a hablar de proceso constitucional. Sí, porque igual en la basada vimos harto de bases de la institucionalidad. Entonces, Sí, ahora la yo vez hablaría pasada. 3 horas seguidas si queréis, pero va a depender No, de sí, ustedes esa seguir el charla ritmo. fue totalmente increíble. Entonces ahora, bueno, la Marcia me había pedido que nos metiéramos un poco en actual proceso constituyente y todo lo que dice relación con este plebiscito constitucional que vamos a tener el 25 de octubre y qué alternativas podemos elegir y cuáles son los mecanismos institucionales que hay habilitados para modificar la Constitución. Sí. Entonces, me voy a Oye, enfocar en eso, po. Francisco, te interrumpo un poco. Me están pidiendo que si puedes entrar de nuevo a la sala de Zoom ¿Ya? para que se te pueda conectar la cámara. Sí, más o menos, ¿saben? Sí, más o menos, sí, Ya, qué bueno. Se escucha bien también, ¿cierto? sí, así es. Ya. Bueno, ya hiciste la presentación, Seba. Mi nombre es Francisco Javier Orrego, soy licenciado en Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad de Chile, miembro del equipo de Cabilderos y hace un par de meses también estoy trabajando para el Instituto Libertad, ¿ya? Que es un centro de pensamiento de la centro derecha, ¿ya? Yo estoy básicamente encargado de coordinar las distintas exposiciones que se realizan por nuestro instituto respecto al proceso constituyente, pero esta charla no la estoy dando por ahí, sino que esto es básicamente por cabilderos, ¿ya? Porque cuando yo doy charlas por mi pega, no me dejan ser tan abiertas explícitamente de derecha. En cambio, cuando yo doy mis charlas por cabilderos, ahí sí puedo ser explícitamente más inclinado hacia una postura. Entonces, como siempre les digo antes de la charla, de la vez pasada, bueno, primero que todo, un gustazo que me hayan vuelto a invitar a darle una charla, chicos. Yo muy feliz, muy agradecido. Qué bueno que les haya gustado la pasada y que hayan quedado con ganas de seguir conociendo sobre la Constitución. Lo segundo que también les digo siempre, que también les dije la vez pasada, es que cuando tienda a hablar muy rápido, párenme, porque me subo dentro de la moto y no paro de hablar. La idea es que no se vayan perdiendo en el camino. Lo segundo, o sea, lo tercero ya es que, como ustedes saben, a mí no me gusta hablar de corrido, estar todo el rato hablando porque lo encuentro medio fome, entonces me gusta que me vayan interrumpiendo cuando consideren que sea necesario para realizarme preguntas. Yo voy a estar bien atento, voy a estar atento al chat y a todas sus preguntas, igual que la vez pasada, así que eso. Seba, ¿estamos entonces? ¿Partimos? ¿Está todo Sí, claro? ¿A los sí, todo muchachos todo clarísimo. claro? Impecable. Bueno, la gracia de esta charla es que nos metamos un poquito en el actual proceso constituyente, todo esto que se nos viene ahora a contar del 25 de octubre y quién sabe, quizá 1 o 2 años más.
los que estuvieron en mi charla pasada saben que me gusta hablar un poquito de teoría constitucional. Esta charla no es de teoría constitucional, sino que está mucho más enfocada en lo que es el actual proceso constituyente, pero independiente de eso, a mí siempre me gusta comenzar las charlas señalando ciertas cuestiones importantes respecto a la Constitución para que la gente que nos está escuchando no se pierda. Entonces, me voy a tomar 5 minutitos, no más que eso, para hablar un poquito sobre teoría constitucional y entender por qué una Constitución es importante. Entonces, si queremos cambiar la Constitución y estamos en todo el proceso de hablar sobre las modificaciones legales a la Constitución, no es porque simplemente sea antojadizo y porque lo queramos hacer en este momento, sino que es porque la Constitución es nuestra principal herramienta como ciudadanos para defendernos frente al Estado. ¿Ya? Eso es fundamental. Las constituciones no sirven simplemente para que el Estado tenga más poder, no sirven para que el Estado tenga mayores atribuciones, sirven para que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes nos podamos defender frente a este compadre que se llama Estado, que es gigante y que nos puede pasar por encima cuando se le dé la gana. Entonces, la gracia de una constitución, y esto también lo dije en la charla pasada, pero voy a ser súper reiterativo porque yo creo que esto es muy importante que lo sepan, las constituciones hacen básicamente 2 cosas o 3 cosas. Se dividen en una parte orgánica y una parte dogmática, ¿cierto? En la parte orgánica lo que se hace es establecer los poderes del Estado y al mismo tiempo limitar los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Eso lo hacen todas las constituciones del mundo. Yo ahora estaba en un proceso, por ejemplo, de revisión de todas las constituciones de Sudamérica y la estructura es básicamente la misma también. Siempre hay una división del ejecutivo, legislativo, judicial. Cambia un poco lo que es lo que es la escrituración de los conceptos, porque, por ejemplo, en Venezuela, en Bolivia, se habla de la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional Legislativa, que son términos más populares para la izquierda, pero para nosotros que somos un país más de centro, nosotros hablamos de Congreso, de la República, de la institucionalidad, etc. Entonces, eso es muy importante porque en la parte orgánica se establecen los poderes del Estado, se limitan y se regulan ciertas instituciones básicas para el funcionamiento de la democracia. Tribunal Constitucional, Congreso de la República, presidente, municipalidades, servicio electoral, Banco Central, etcétera, ¿ya? La segunda parte de una constitución es su parte dogmática. Y ahí también lo vimos en la charla pasada, que son básicamente el capítulo 3 de Derechos y Garantías Fundamentales, artículo 19 de nuestra Constitución, que establece un catálogo de 24 derechos fundamentales, y también hay mucho de su ideología en el capítulo 1 de la Constitución, en donde si uno lo lee, claramente va a entender que esta Constitución es una Constitución que defiende el modelo de las sociedades libres. Esta no es una Constitución de izquierda, esta es una Constitución que de plano defiende ciertas instituciones básicas como la libertad, como la propiedad privada, como la libertad de emprendimiento, y esos conceptos, muchachos, son conceptos de centro-derecha. ¿Ya? Por eso hay gente que la quiere cambiar, porque quieren cambiar tanto el modelo económico, del concepto del Estado, el rol del Estado, etc. Esto es importante porque aquí vemos las 2 partes que tiene una constitución, parte orgánica y parte dogmática. Ahora, lo importante, ¿se puede cambiar la constitución? Sí, ya, eso es súper importante, y aquí ya nos vamos a meter de plano en lo que es el actual proceso constituyente, ¿ya? Porque muchas personas sostienen que la Constitución es la misma Constitución desde 1980, que no se ha cambiado, que es muy difícil modificarla. Si uno escucha a Fernando Aya, por ejemplo, dice que esta es una Constitución tramposa, una Constitución que no permite realizar cambios sociales cuando la gente así lo pide. Y la verdad es que no hay nada más alejado de la realidad que eso. Ahí sí, tenía pegado el computador, no podía avanzar. Entonces, cuando ustedes les digan que esta constitución es la misma constitución del 80, que esta constitución no se puede modificar, que esta es una constitución pétrea, y ustedes escuchan a Fernando Atria y compañía diciendo que esta es una constitución tramposa, que amarra y que tiene clave antidemocrático, falso. Falso de falsedad absoluta. Esta constitución se puede modificar, no solamente bajo el actual modelo de modificación de la constitución, que es el actual proceso constituyente, sino que tiene un mecanismo histórico de modificación. Esto es súper importante. Desde 1980 hasta la fecha, hasta el año en curso, la Constitución ha sido modificada en más de 50 oportunidades por ley. ¿Ya? De aquí estamos hablando de que una ley puede modificar uno o varios artículos de la Constitución, pero hay 50 veces en que se han dictado leyes que han modificado la Constitución. Si uno analiza artículo por artículo de la Constitución, puede ver que en más de 270 oportunidades se han modificado los artículos de la Constitución, teniendo presente que nuestra Constitución partió con 120 artículos originales y 29 disposiciones transitorias. Entonces, se ha modificado la Constitución en sus artículos más del doble de veces de artículos que tiene. ¿Ya? Si uno analiza los 15 capítulos de la Constitución,
Hay un solo capítulo que nunca se ha tocado, que nunca se ha modificado, que es el capítulo 13, que es el del Banco Central. Y que hay harta gente que le quiere echar mano, sobre todo los sectores más de ultraizquierda, que piensan que el Banco Central tiene que perder su autonomía. Por suerte, en estos 40 años que está vigente nuestra Constitución, el capítulo 13 de esta nunca se ha modificado, nunca se ha cambiado la autonomía del Banco Central, este sigue siendo autónomo, pero lo importante es que se pueden cambiar, ¿ya? Entonces, cuando ustedes le digan qué pasa si gana, por ejemplo, la opción rechazo el 25 de octubre, se puede seguir modificando la Constitución para, por ejemplo, reconocer los pueblos originarios de nuestra Constitución. Sí, se puede. ¿Se puede, por ejemplo, modificar el sistema presidencial chileno por un semipresidencial? Se puede. ¿Se puede incorporar la iniciativa popular de ley? Sí, se puede. ¿Se puede dividir al jefe de Estado con el jefe de gobierno? Claro que se puede. ¿Se pueden incorporar nuevos derechos sociales en la Constitución? También se puede. Todo se puede hacer, ¿ya? Porque no hay ningún capítulo que sea pétreo en nuestra Constitución, que sea imposible de modificar. Todos pueden ser tocados. La única diferencia es cómo los vamos a tocar y qué quórum se va a requerir para tocarlos, ¿ya? Y aquí nos metemos un poquito en lo que es el mecanismo tradicional de reforma a la Constitución, ¿ya? Yo les quiero contar esto porque es importante que si ustedes argumentan el día de mañana o debaten con gente que diga, oye, esta Constitución es la misma, no, pues no es la misma. En el 89 se cambió, se realizaron 54 modificaciones de los 120 artículos originales. El año 2005 se dictó una nueva Constitución por el presidente Ricardo Lagos, que lleva su firma, un nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de Constitución, y que realizó 64 modificaciones a los 127 artículos que tenía en ese momento la Constitución. Entonces una Constitución se puede modificar, sí se puede modificar. ¿Y cómo se hace? Lo mismo que una ley, chicos. Se modifica igual que cuando tú modificas una ley. Entonces, ¿quién tiene la facultad de iniciar una reforma constitucional? Por un lado, el presidente de la República a través de un mensaje, o por otro lado, una moción de senadores o diputados. 5 o 10 diputados. Para modificar una Constitución de quórum, ¿cuántos necesitamos en el Congreso para modificarla? La regla general. Yo sé que esto lo tienes que haber escuchado. Lo tienes que haber escuchado en algún momento en redes sociales. ¿Me sigo escuchando bien o se cortó? Sí, como que se anduvo cortando el audio entre medio, pero quedaste como en la parte, en pasado del quórum, hablando del quórum Ya, de los artículos, en reformas de artículos. perfecto. Hablamos de que el quórum general para modificar la Constitución es de 3/5, ¿ya? Esto es súper importante porque cuando la gente dice que la Constitución no se puede modificar o que exige quórums altísimos, la regla general es 3/5. Si uno analiza la Constitución de nuestros amigos de Argentina, su regla general es 2/3, la nuestra es más baja que la de ellos, ¿ya? Hay otras constituciones, como por ejemplo la de Venezuela, que exige el 50% más uno, lo mismo la de Bolivia, y los quórums van cambiando de país en país, pero una regla general, un estándar a nivel internacional, es el de los 2/3. Nosotros estamos entre medio, entre 2/3 y 3/5, ¿ya? O sea, entre 2/3 y 50% más uno. Hay ciertos capítulos que por su importancia requieren un quórum un poquito más elevado, que son los 2/3, ¿ya? Son el capítulo primero de base de la institucionalidad, Derecho y Garantías Fundamentales, Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, el Banco Central y el mismo capítulo 15. ¿Cómo se tramite una reforma históricamente? Se presenta, se discute en el Congreso, si el Congreso la aprueba, se la devuelve al presidente y el presidente de la República la puede aprobar o puede utilizar una herramienta que se llama veto. Me imagino que lo han escuchado alguna vez, cuando se veta una ley. No es lo mismo vetar una ley que una modificación constitucional, ¿ya? Cuando vetamos una modificación constitucional, el presidente lo que hace es decirle al Congreso de la República, miren, señores parlamentarios, a mí este proyecto como que no me gustó mucho, entonces yo les pido a ustedes que lo revisen. El presidente le devuelve el proyecto al Congreso. Y el Congreso puede aceptar las modificaciones del presidente, en cuyo caso lo aprueba según la regla general, 2/3 o 3/5. Yo sé que esto es medio enredado, así que voy a intentar ser lo más simple posible, y se lo devuelve el presidente. El presidente dice, perfecto, como a mí me hicieron caso, lo aprobamos, y es una reforma constitucional. Lo que puede hacer el Congreso, en caso de que no le guste las modificaciones que está haciendo el presidente de la República, es insistir, que también es una herramienta jurídica, la insistencia. En la insistencia lo que hace es la Cámara de Diputados y el Senado se ponen de acuerdo y dicen por 2/3 partes de sus miembros, esta reforma que nosotros presentamos es muy buena. Entonces, señor presidente, usted está obligado a aceptarlo. Y se le devuelve el proyecto al presidente. Entonces,
Salió del Congreso, llegó al presidente, el presidente no le gustó, el presidente lo devolvió al Congreso, el Congreso dijo, esto es muy bueno, se lo devolvió de nuevo al presidente, y el presidente en ese momento tiene dos alternativas. Puede aprobarlo, tal cual como viene del Congreso, o puede llamar a plebiscito. En nuestra Constitución, en la Constitución desde 1980 a la fecha, y sobre todo a raíz de la reforma de 1989, se habilitó al presidente de la República a llamar a plebiscito. Él puede llamar a plebiscito, siempre ha podido llamar a plebiscito. Los requisitos que necesita era la insistencia de 2/3, sin prejuicio de lo cual esta herramienta en la historia nunca se ha utilizado. ¿Ya? Es importante porque ahí está, pero en la práctica nunca se ha utilizado. ¿Y saben por qué no se ha utilizado? Porque las veces que se ha modificado la Constitución, se ha contado con acuerdos políticos transversales. Y eso es porque los sectores de centro, centro izquierda y centro derecha siempre se han sentado a conversar para modificar la Constitución. Y lo han hecho en más de 50 oportunidades, sin ir más lejos. Solamente este año se ha modificado la Constitución respecto al retiro del 10% de la AFP, se modificó respecto a la reelección de diputados y senadores, de alcaldes, concejales, se modificó respecto de la elección de gobernadores, se modificó respecto de la paridad de género para la eventual convención constituyente, se modificó respecto de las listas de independientes para la eventual convención constituyente, se modificó respecto a las atribuciones que se le iban a otorgar al CERVEL, se siguió modificando respecto, entonces, me siguen, se puede modificar, siempre se ha modificado y siempre que han habido acuerdos transversales, se ha modificado. De hecho, al voleo les tiré 6 reformas constitucionales solamente este año, 6 reformas constitucionales. Entonces, cuando ciertos sectores de este país dicen es que la Constitución no se puede modificar, compadre, es que no la queremos modificar como a ti te gustaría modificarla, porque tú eres minoría. Pero cuando los grandes grupos políticos nos ponemos de acuerdo y la queremos modificar, la modificamos. Y la hemos modificado. ¿Ya? Eso me interesa porque es importante que ustedes tengan esta herramienta y sepan que la Constitución se puede ir modificando con el paso del tiempo y que independiente de cómo nos vaya con el actual proceso constituyente, se pueden seguir haciendo cambios. Y es por eso que ustedes habrán escuchado temas como el no gracias, que están levantando nuestros amigos gremiales, el rechazar para reformar, que también se está levantando, el eslogan de los cambios ahora, no esperemos un año, hagamos las cosas al tiro. Entonces, ¿eso por qué se puede hacer? Porque precisamente el artículo 127 al 129 de la Constitución nos permiten modificarla sin tener que caer en un proceso de incertidumbre como el que se nos viene adelante en virtud del actual proceso constituyente. ¿Estamos claros? Esta parte para mí es importante porque esto es derecho constitucional que no va a cambiar de la Constitución. Y es importante que ustedes lo manejen. ¿Estamos? Sí, súper. Impeque. Sí, clarísimo. Qué bueno, qué bueno. Metámonos entonces, amigos, en lo que se nos viene y en la parte divertida que está ahora dando vuelta en el país, que es este famoso proceso constituyente. ¿Ya? Este mecanismo de reforma constitucional, como ustedes saben, se incorporó el año pasado en la Constitución a raíz de este gran acuerdo nacional por la paz y la nueva Constitución que se firmó desde la derecha hasta los sectores del Frente Amplio, pasando entre medio por la DC, el PS, la UDI, Renovación, Evópolis, la Democracia Cristiana, el PPD, el Frente Amplio, hasta iguales participó en esto, o sea, se sumaron todos, ¿ya? Este acuerdo es importante porque lo que hizo básicamente fue incorporar nuevos artículos a la Constitución. E incorporó los artículos 130 y 31, no, 130 y siguientes de la Constitución hasta el 143. ¿Ya? ¿Cuántas etapas tiene este proceso constituyente? Tiene básicamente 3 etapas. Lo que se conoce como el plebiscito de entrada, que se va a realizar este día 25 de octubre. Luego, en caso de que gane la opción apruebo, va a haber una segunda etapa, que es la etapa de la elección de los eventuales delegados constituyentes o convencionales constituyentes, que se va a realizar el día 11 de abril del próximo año, de la mano con lo que van a ser las elecciones municipales de concejales, eventualmente de gobernadores, más la de los convencionales constituyentes. Y finalmente, en el caso de que esta convención funcione y logre sacar un nuevo texto constitucional en el plazo que más adelante vamos a revisar, va a haber un plebiscito de salida, en donde se nos va a volver a consultar a nosotros si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el texto que eventualmente elabore esta convención. Y ahí es muy importante porque en el caso de que el plebiscito de salida gane la opción no nos gusta esta constitución que ustedes redactaron, sigue vigente la constitución del 80.
Si el día 25 de octubre gana la opción rechazo, sigue vigente la Constitución del 80. Entonces, esta Constitución nos va a dejar de regir a nuestro país hasta que no se dicte eventualmente un nuevo texto constitucional. Y esto es súper importante, que lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando ustedes escuchan que ciertos sectores de la izquierda siguen pidiendo que haya una asamblea constituyente. Porque ellos insisten en la asamblea constituyente. Y es porque nuestro proceso de reforma constitucional de plano la descartó. Nosotros tenemos una convención constituyente. Y eso lo vamos a ver en detalle más adelante, porque también es uno de los grandes mitos o de las grandes presiones que está realizando sobre todo el Partido Comunista, ya que fue uno de los pocos partidos que no firmó este acuerdo para modificar la Constitución, y que ahora ellos dicen que la asamblea o la convención va a ser autónoma, ¿cierto? Que es el único partido que lo está sosteniendo, y que no es raro porque en la historia del Partido Comunista nunca ha respetado mucho las constituciones, que digamos. Entonces no es algo que no haya de extrañar. Luego nos corresponde analizar etapa por etapa, ¿ya? Aquí yo sé que surgen varias preguntas, entonces, Seba, tú bien atento con el chat, por si te surgen preguntas, porque sé que esta parte la gente está muy interesada en saber qué pasa con los distintos mecanismos. Entonces, primera etapa, plebiscito de entrada, día 25 de octubre, ya todos lo estamos viendo, esto está ya por todas las redes sociales, hay una franja electoral que se está transmitiendo todos los días, 30 días antes del plebiscito. ¿Cuántas cédulas me van a pasar? Si ustedes son mayores de 18 años y son ciudadanos de la República, van a poder votar. Lamentablemente, si tienen menos de 18 años, no van a poder hacerlo, porque en Chile la ciudadanía, como lo conversamos la vez pasada, según el artículo 10 de la Constitución, se obtiene desde los 18 años, ¿cierto? Yo voy a tener dos votos. El primero de ellos me va a decir, ¿quiere usted una nueva Constitución? Y usted va a poder marcar apruebo o usted va a poder marcar rechazo, ¿ya? Y va a tener una segunda papeleta. Y en esa papeleta le van a preguntar a usted qué tipo de órgano debería eventualmente redactar esta nueva Constitución. Una convención mixta constitucional, que está compuesta 50% de parlamentarios y 50% de ciudadanos electos, o una convención constitucional que va a estar compuesta en un 100% por ciudadanos electos. Aquí siempre me sale la primera pregunta que me hacen, que también está dando mucha vuelta en redes sociales. ¿Qué conviene? ¿Conviene votar en ambas cédulas? ¿Se puede votar en ambas cédulas? ¿O hay que anular en la segunda cédula? ¿O si yo voto rechazo, después puedo votar en la segunda cédula? Ya. Muy importante. Usted tiene el derecho constitucional a votar en ambas cédulas, ¿ya? Si usted vota apruebo, usted también puede votar convención mixta constitucional. Y si usted vota rechazo, también puede votar convención mixta constitucional o convención constitucional, ¿ya? La diferencia, y lo que está dando vuelta hoy en día en las redes sociales, es que hay ciertas personas que dicen que aquí hay una trampita, porque dicen, oye, si en la primera cédula gana el rechazo, estos compadres de izquierda, como son vivos, van a querer contar la segunda papeleta. Y en la segunda papeleta, usted o vota por convención mixta o constitucional, pero ahí sí o sí, el margen de aprobación va a ser de un 98%. Porque usted tiene dos opciones, ¿no? O vota por la mixta o vota por la constitucional, pero usted está aceptando tácitamente que se reforme la Constitución. Eso es falso. El segundo voto no se cuenta solamente si en el primer voto gana la opción apruebo. Si la opción rechazo gana en el primer voto, el segundo voto no se cuenta, ¿ya? No se contabiliza. Eso es súper importante porque nos va a permitir ponerle un paralelo al proceso constituyente. Y así lo dice el artículo 131, inciso final de la Constitución. En el caso de que gane la apruebo, se contabiliza la segunda papeleta. No lo dice con esas palabras, pero así lo da a entender, ¿ya? Entonces, si usted vota, por ejemplo, rechazo, usted va a poder elegir la convención mixta o la convención constitucional igual, y no tenga miedo en caso de que gane el rechazo, que no se va a contar la segunda papeleta. Y esto es importante porque dependiendo de que usted quiera, y aquí yo realmente no tengo una respuesta que darle, porque para mí son las dos opciones igual de malas, entonces, pero usted elija libremente entre mixta y entre convención constitucional, ¿ya? Yo tengo la mía por la que yo voy a votar personalmente, pero es por una cuestión de tincamía, ¿no? ¿Ya? Entonces yo ahí no le puedo decir a usted vote por la convención mixta o la constitucional. Si voto rechazo, pero dejo en blanco la segunda papeleta, ¿queda nulo? No. El primer voto siempre se va a contabilizar. Si usted vota rechazo en la primera y realmente en la segunda no quiere votar, le da lo mismo, porque como le digo yo, son las dos opciones igual de malas, entonces, ¿para qué vamos a perder tiempo? Se cuenta igual su voto. Y su voto vale igual. Se cuenta el primero. Y el segundo va a depender. Pues si usted no marca ninguna línea, eso es blanco.
si usted le hace una carita feliz gigante al voto, tenga cuidado, porque si lo quiere anular, tiene que pasar sí o sí por las dos rayas, por la de la mixta y por la de la constitucional. Porque usted puede hacer una casa en el voto, puede dibujar uno de estos famosos que se dibuja siempre en los votos gigantes, y si una parte pasa por ejemplo, convención mixta, eso se cuenta, porque es inductivo de voto. O si una otra parte pasa por la mixta, por la rayita de la mixta, también se cuenta. Entonces, si usted quiere anular, que yo no se lo recomiendo, pero si usted es su derecho, quiere anular, usted lo que tiene que hacer es marcar primero las dos rayitas de ambas convenciones y después le dibuja lo que quiera encima. ¿Ya? Porque si no, corre el riesgo de que en su gran dibujo una rayita pase por sobre la mixta o pase sobre la constitucional y se lo van a contar igual. Y para eso vamos a estar los apoderados como nosotros peleando esos votos para decir, oye, este voto era nulo o este voto no era nulo. ¿Ya? Eso Sí, mismo, acuérdense que el tema de los Francisco. carnets. Dígame, o Espera sea, un poco. Sebastián Bermeón tiene una pregunta, yo la encontré bastante interesante, que es que tiene entendido que los que tienen el carnet vencido, que venció en octubre del año pasado, igual van a poder votar o él se equivoca. sí, efectivamente, acuérdense que se aplazó el plazo de vigencia de los carnets por un año más. Y tengo entendido que también se sumaron la licencia de conducir y varios documentos públicos. Ahora, deberían poder votar, sí, pero los bancos no los están aceptando. No sé por qué, pero tú vas a hacer un trámite bancario con carnet vencido y no te van a dejar usarlo. Pero para esto, en la práctica, sí, deberían poder votar. ¿Ya? Además, tengas claro que el presidente Mesa no les va a revisar la vigencia del carnet porque nunca lo han revisado en la vida. Simplemente van a recibir el carnet. Ahora, si ustedes están muy interesados en el proceso constituyente, también sabrán que se dictaron nuevas normativas para este proceso, para este plebiscito seguro. Y hay medidas que ya rayan en lo absurdo, como por ejemplo, yo no le voy a poder pasar el carnet de identidad al apoderado Mesa, al presidente Mesa. Tengo que dejárselo en la mesa, mirando hacia él, tengo que retroceder 2 metros, él lo tiene que mirar sin poder tocarlo, luego tiene que inscribirme en el padrón, tiene que dejarme sobre la mesa mi voto, yo me tengo que acercar máximo 1 metro hacia él, saco mi voto y voy a votar. Y después yo vuelvo, me sanitizan y puedo retirar el carnet. Entonces, bueno, son cuestiones que solamente en Chile pasan, ¿ya? Pero así va a ser el proceso constituyente. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Estamos entendiendo? Súper bien, ¿cierto? Sí, súper. La otra Impeque. pregunta que había ya la contestó súper bien, así que no vale la pena. Ya pues. ¿Quién gana? Esto es importante, porque ¿quién gana? ¿Hay un quórum mínimo para validar el plebiscito? Da lo mismo si votan 7 millones de chilenos, o votan los 14 millones de chilenos que estamos habilitados para votar, o votan 1 millón de chilenos. Da lo mismo. Gana el que tenga el 50% más uno de los votos válidamente emitidos. Acá, esta reforma constitucional no fijó un quórum mínimo de participación. Por eso es tan importante que la gente vaya a votar, porque finalmente va a ganar el que lleve más gente a votar por la opción que uno quiera. Hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso, en donde se solicitó que se fijara un quórum del 50% más uno de los inscritos en el padrón del CERVEL. Pero yo les puedo apostar que ese proyecto no va a avanzar, va a quedar tirado, entonces es solamente un saludo a la bandera. Es un proyecto que inició por allá el senador Chaguán en el Congreso, en el Senado, pero es un saludo a la bandera. Entonces, ¿quién gana? 50% más uno de los que van a votar y listo. Así de simple. Lo de la publicidad ya lo saben, lo están viviendo, todos podemos hacer campaña porque se estableció que esta no era una campaña que fuera por candidatos, sino que por ideas, y por ser así, todos podemos hacer campaña por los medios que queramos, ya como personas naturales. ¿Qué pasa con los chilenos que viven en el extranjero? ¿Pueden votar? Sí, sí pueden votar. Los chilenos que viven en el extranjero pueden votar solamente en 3 elecciones: la elección presidencial, las primarias presidenciales y cualquier tipo de plebiscito nacional. Y al ser esto un plebiscito nacional, los extranjeros, los chilenos que viven en el extranjero quedan habilitados para votar, ¿ya? Cumpliendo lógicamente con los requisitos que establece la ley, de ir al consulado del país en el que estén, inscribirse, etc. Entonces, pueden votar, sí. ¿Cuántas personas hay habilitadas para votar? Va a depender de cómo se conformen los padrones del extranjero, pero no deberían ser muchas, ¿ya? Quizás unas 100.000 personas, pero no creo que más. Entonces ellos van a poder votar y van a poder incidir en esta elección. Este tipo de plebiscito es con voto obligatorio o voluntario. Voluntario, ¿ya? El que quiere va a votar, el que no quiere no va a votar. Luego,
Tenemos las leyes aplicables al plebiscito. Yo estoy tomando mate, así que de repente sorbeteo un poquito. Pero que son temas legales, básicamente la ley sobre votaciones y escrutinios populares, la ley sobre sistema electoral y servicio electoral y la ley sobre partidos políticos. Acá lo único que importa es que se prohibió recibir financiamiento por parte de empresas y por parte de personas de extranjeros. El resto de nosotros, todos podemos hacer campaña, todos podemos hacer donaciones, todos podemos participar. La única diferencia es que si tú eres una agrupación, tenías que haberte inscrito en el CERVEL para poder recibir aportes de donaciones monetarias de ciertas personas. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Metámonos de plano en lo que es la convención mixta y la convención constitucional. ¿Ya? Porque aquí es donde surgen más interrogantes respecto a cuál es la diferencia entre una y otra. La convención mixta va a estar compuesta por 172 miembros, de los cuales 86 van a ser electos por los ciudadanos y 86 van a ser electos por los parlamentarios. La convención constitucional, por su parte, va a tener 155 miembros que van a ser electos en su totalidad por la ciudadanía. Recuerden que la Cámara de Diputados tiene 155 miembros. Esta convención constituyente también va a tener 155 miembros. Entonces, es básicamente un Parlamento 2.0, pero solamente compuesto por la Cámara de Diputados. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las normas que van a regir esta elección? Son las mismas normas que los diputados. Las mismas. Exactamente las mismas. Entonces, esto va a ser un Congreso 2.0. Se va a elegir según las mismas normas del sistema proporcional de Hunt y se va a elegir según los distritos habituales, los 28 distritos que están en el país. Eso para la convención constitucional. Luego, en la convención mixta, también surge una duda, porque hay mucha gente que está diciendo también, oye, con el tema de la paridad de género, los 86 miembros que se eligen del Congreso no van a alcanzar porque van a ser la mitad de ellos mujeres y el Congreso tiene en su totalidad 45 mujeres. Entonces no te da, no te alcanza. Bueno, vamos acá a meternos un poquito en el detalle de cómo va a ser la elección de los diputados. ¿Han escuchado hablar de que por primera vez en la historia vamos a tener una convención que se va a elegir con paridad de género? Eso implica de que tienen que ser la misma cantidad de hombres y mujeres candidatos, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos que llevar 10 candidatos en un distrito, tienen que ser sí o sí 5 mujeres y 5 hombres. La diferencia es que también para la elección de estos miembros van a tener que ser mitad hombres y mitad mujeres. En aquellos distritos que se elijan la misma cantidad, pares, 4, 6, 8, 10. Si son impares, 5, 7, 9, se va a permitir elegir hasta un miembro más de género distinto. Entonces, pueden ser 4 mujeres y 5 hombres o 4 hombres y 5 mujeres, ¿ya? Pero se tiene que mantener a rajatabla este concepto de paridad de género de 50% y 50%. Entonces, bueno, ahí no me quiero meter, pero no va a ganar el que saca más votos, a eso voy. Va a ganar el que primero saca más votos y el que arrastra al segundo de género que saque más votos, ¿ya? Pero las normas para elegirlos van a ser exactamente las mismas que para los diputados. Entonces, 28 distritos. En el caso de la mixta, los distritos se parten por la mitad, porque van a ser 50% electos por el Congreso, 50% electos por la ciudadanía. La paridad rige para el 86, para los 86 vienen del Parlamento, no rige, se excluyó. Por eso cuando estaba circulando en redes sociales de que no conviene votar mixta, porque no se va a alcanzar el mínimo de la mitad de candidatos mujeres, eso es falso, ¿ya? Porque pueden ser todos hombres del Congreso, porque se excluyó específicamente a la paridad de género para el 50% de los miembros que vienen del Parlamento hacia la Convención Constituyente. Luego, se utilizará el método de Hont y a eso se le va a agregar paridad. Usted mismo lo dijo, exactamente. Se utiliza el método de Hont, que todos lo conocemos ya, el sistema proporcional, que permite que el 1% igual se meta al Congreso en ciertas circunstancias, y a eso le vamos a sumar la paridad de género, tal cual. Luego, los candidatos. Por ejemplo, si usted está interesado en ser un convencional constituyente, ¿va a tener alguna prohibición o inhabilidad para ser candidato después a otra elección? Sí, pero hay que distinguir, ¿ya? Si gana la convención constitucional,
el convencional constituyente que haya participado en ella no va a poder participar en una elección a futuro durante el plazo de 1 año, lo que es bastante bajo y estaba pensado en que para una próxima elección parlamentaria ellos puedan participar. ¿Ya? Si gana la convención mixta, no hay ninguna inhabilidad. Usted va a ser candidato, va a estar luego redactando la Constitución, vencido el plazo, vienen las municipales, por ejemplo, va a venir una parlamentaria, o va a venir una elección de gobernador, etcétera, usted puede participar al tiro. En la constitucional, no, que la del 100%, ahí usted va a tener el límite de 1 año para no poder participar en una elección a futuro. ¿Estamos claros en la distinción entre una mixta y una constitucional? ¿Cómo se eligen? ¿Cómo aplica la paridad de género? ¿Sí? Sí. Ahí. Súper. ¿Qué se está discutiendo adicionalmente ahora? También se está discutiendo el tema de los cupos reservados para pueblos originarios, ¿ya? Y ese proyecto sí está avanzado, está súper avanzado en el Congreso. De hecho, ya pasó la primera etapa constitucional y, si no me equivoco, está en la segunda etapa constitucional, tirándonos ya para la tercera. Básicamente, lo que se hizo en la Cámara de Diputados fue decir, vamos a tener cupos reservados para pueblos originarios, pero no establecieron el guarismo. Por tanto, no sabemos cuántos van a ser. Y lo que se está haciendo ahora es que se presentaron indicaciones por parte de los distintos senadores para ver cuántos cupos van a ser para los pueblos originarios, ¿ya? Entonces usted va a tener sistema de JON proporcional de diputados con 28 distritos, con paridad de género de participación, con paridad de género de elección, y súmele lo que eventualmente va a haber respecto a los cupos reservados. ¿Cuántos cupos van a haber para los pueblos originarios? No se sabe. Lo que sí se sabe es cuáles son las posturas de la derecha y la izquierda. La izquierda quiere que se aumenten en 27 o 30 cupos adicionales la convención. Sumarle 25 cupos, 26 cupos, etc. Lo que quiere la derecha es que también hayan cupos reservados para el pueblo originario, pero que se descuenten de los ya 155 miembros y que se determinen proporcionalmente en atención a la cantidad de indígenas que hayan registrados en el padrón de indígenas, ¿ya? Se me fue el nombre. Entonces, si es un 13% de indígenas en el padrón del servicio electoral, que sean un 13% de cupos reservados para el pueblo originario. Y ahí hay otras normativas que se están discutiendo respecto a si va a haber un distrito nacional o cada uno va a poder votar en su distrito específico, pero eso también veremos, ¿ya? Lo que yo sí les puedo asegurar es que van a haber cupos reservados para pueblos originarios, porque ya hay un acuerdo transversal en el Congreso respecto de ello, ¿ya? ¿Estamos claros? Estoy claro, súper bien. Método de Juan, estoy leyendo las preguntas. Felicitaciones, muy claro, que gane la razón. Yo también estoy trabajando con la coordinadora, que gane la razón. ¿Dónde puedo ver la fuente de todo esto para investigar después? Eso, amigo, revíselo en el artículo 131 y siguientes de la Constitución. Váyase específicamente al 131, 33, 34 y, si no me equivoco, 37, ¿ya? Lo que importa es que dice se van a aplicar las mismas normas que los diputados. Y después y se remite la Constitución al artículo 121 de la Ley de Escrutinios Populares. Y en ese artículo se establece el sistema de JON. No se sabe todavía, con respecto a los cupos reservados para pueblos originarios, cómo se garantiza que no sean solamente pertenecientes a un pueblo y que no se excluyan a otros. Lo que dicen las indicaciones, esta pregunta es súper buena, lo que dicen las indicaciones es que, vale, ¿cómo te lo explico? Cada senador presentó su propia indicación, ¿ya? Al menos los senadores más importantes que nosotros conocemos, por ejemplo, Chaguán presentó su indicación, la Mónica Rincón presentó su indicación, Jimena Rincón presentó su indicación, Navarro presentó su indicación, todos presentaron su indicación. El mínimo común denominador a todas estas indicaciones es que todas distinguen, por ejemplo, 2 cupos para los mapuches, 1 cubo para los tequitas, 1 cubo para los zonas, 1 cubo para los atacameños, etc. Entonces, esa va a ser como el piso en el que tú vas a poder decir que no sean todos mapuches. Se está discutiendo que efectivamente se segreguen según la cantidad de miembros para los pueblos originarios. Ahora, claramente van a ser un 60 o 50% para mapuche y el resto se va a parcelar para Rapa Nui, Ona, etc. ¿Ya? Pero eso, en cada una de las indicaciones que hay presentes, todos han dicho eso. Y le sumo un datito, que también es un datito un poco raro, también se van a sumar un cupo especial para afrodescendientes. Porque al parecer en Chile también habían afrodescendientes en su momento, entonces les vamos a tener que garantizar también un cupo a los afrodescendientes. No piensen en pueblos originarios como los atacameños o los diaguitas, no, afrodescendientes, no pueblo originario, específicamente para afrodescendientes.
Y ahí se está hablando de 1 o 2 cupos reservados para ellos. ¿Estamos claros con eso, con lo de los pueblos originarios? Sí. Perfecto. Otra pregunta, acá. Si gana la convención mixta, el 50% de los constituyentes serán diputados, pueden ser diputados senadores, se habla de parlamentarios, ¿ya? Pero nuestro Congreso tiene mayoría de izquierda, lo que significaría que partiéndose los cupos saldría sí o sí con una tendencia a la izquierda, efectivamente. Si gana la mixta, se van a elegir esos 86 miembros según el sistema de Hunt también, pero sin distritos. Va a ser un solo gran distrito que es el Congreso de la República. Entonces, se va a juntar la Cámara de Diputados con la Cámara de Diputados con el Senado. Se van a juntar todos estos compadres y van a hacer un gran pleno. Y ellos van a votar por cada uno de los candidatos que ellos lleven según el sistema proporcional de Hunt. Y ahí los parlamentarios van a poder confeccionar listas, por ejemplo, puede ser que vaya RN por un lado, la UDI por otro, que vaya el PC por otro lado, que vayan todos los de la nueva mayoría juntos, no se sabe, porque pueden tirar las listas que ellos quieran. Pero el sistema de elección va a ser proporcional y eso indica que nosotros en la actualidad la derecha debe tener un 38% del Congreso, debemos estar ahí, la izquierda tradicional debe andar en el 40 y tanto, y estos compadres del Frente Amplio se nos metieron con un 18%. Y a eso obviamente súmale el 2%, 3% que tiene el Partido Comunista históricamente. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el sistema. Se va a elegir según el Congreso en pleno, más las normas del sistema de Hunt, pero recordemos, sin paridad de género. ¿Qué va a pasar con los pueblos originarios en el Congreso? No tenemos idea, porque en el Congreso en la derecha hay una sola representante indígena, que es esta chica que es diputada por Coyhaique, Araceli Luquén, y en la izquierda tenemos creo que 2 o 3 que son también descendientes originarios. Entonces, lo más probable es que para ellos no aplique la norma de los pueblos originarios porque de plano no los tenemos en el Congreso. ¿Ya? ¿Qué opina de que se creen obligaciones en el sentido del 50%? Bueno, a mí nunca me han gustado esto de los cupos reservados, nunca me ha gustado esto de la discriminación positiva, porque tu voto no va a valer lo mismo que el voto del compadre que está votando al lado tuyo. A mí no me gusta, entiendo que hay que hacerlo porque hay ciertos grupos que siempre históricamente han estado marginados de la elección, sobre todo las mujeres, pero a mí no me gusta, o sea, no me vaya a hacer cambiar de parecer, a mí en lo personal no me gusta, sé que a alguien le puede gustar, pero es muy opinable. Y obviamente ahí no se va a elegir por el que saca más votos, que para mí debería ganar el que saca más votos, sino que se va a elegir según el que saca más votos y puede ser arrastrado por otra persona que sacó quizá un poquito menos votos. ¿Ya? ¿Cómo será el lado de los independientes? Súper buena pregunta, pero ya la voy a contestar al tiro, esto está un poquito más adelante, pero como ya está, después se me va a olvidar. ¿Cómo se van a determinar los afrodescendientes? No tenemos idea, no te puedo contestar, porque no sabemos. Yo ni siquiera sé si hay un registro de afrodescendientes y entiendo que no los hay, entonces va a ser muy raro. Sí, para mí la paridad de género va a afectar la democracia, afecta el voto individual y proporcional para todos nosotros, pero salgamos de ahí porque ya tienen clara mi opinión y el resto es debatible y ustedes tienen su libertad de debatirlo como quieran. ¿Ya? Me interesa la pregunta de Panchito Lagos porque me dice cómo va a ser con los independientes. Y esto es clave, ¿cierto? Porque hemos escuchado en todos lados que la señora Juanita va a salir de su casa y va a irse a redactar la Constitución. Y que va a ser un proceso de participación ciudadana, democrático, donde el ciudadano común y corriente, el dirigente vecinal, el dirigente sindical, el compadre que trabaja en La Vega, cualquiera de ellos va a poder eventualmente redactar la nueva Constitución. No, eso es falso. Eso es totalmente falso, no va a ser así. La misma Constitución, bueno, esto ya es meterse un poquito en lo que es la normativa de elección de diputados. Ustedes saben que los independientes para ser candidatos al Parlamento tienen 2 limitaciones que son súper grandes. Tienen que juntar el 0,5% de las firmas de los votos válidamente emitidos en la elección anterior en el distrito. Entonces, por ejemplo, en un distrito grande acá en Santiago, como el 23, que es Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín, creo, va a tener que juntar 2.000 firmas. Y esas firmas no solamente van a ser 2.000 firmas, tienen que ser 2.000 firmas notariales. Entonces, ¿qué nos están vendiendo desde el Congreso? Nos dijeron, no, es que nosotros vamos a facilitar que los independientes sí puedan participar en este proceso constituyente. Entonces, lo que vamos a hacer es que no les vamos a pedir el 0,5% de las firmas, les vamos a pedir el 0,4%. Entonces, bajamos de 0,5 a 0,4 y créanme, amigos, que una persona común y corriente que no se dedica a hacer política no va a poder juntar 1.000 firmas y menos aún va a poder pagar los 1.000 o 2.000 pesos que cuesta cada firma notarial. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes van a llevar los candidatos? Los mismos partidos de siempre. Y créanme,
Cuando ustedes vean, y si han leído la segunda estos últimos días, o han leído la tercera, o el Mercurio, van a ver que los nombres que están dando vuelta son Camilo Escalona, son Teodoro Rivera por la derecha, son los mismos de siempre. Porque la gente tiene que votar por gente conocida. Entonces, esto de que va a ser una convención ciudadana donde los independientes van a poder participar, no. Salvo que tengan partidos instrumentales, como lo está haciendo James Hamilton, que está levantando un partido instrumental. Si usted es una persona independiente, créame de todo corazón que está jodido. No le va a dar para inscribirse y no le va a dar para competir. Y tampoco le va a dar cuando usted solito, usted sea Sebastián Alfaro y tiene ganas de ir a la constituyente, usted va a ir solito, se va a inscribir, usted va a juntar las 2.000 firmas porque usted lo conocen todos sus amigos. Y después usted va a ir a la notaría, usted se consiguió la plata porque viene de buena familia y le pagaron sus milloncitos por las firmas. Después usted va a competir solo, contra 8 compadres que son de cada una de las listas. Y acuérdense que en el sistema proporcional de Hunt, los números de los votantes se suman. Entonces usted va a competir solito contra 7 compadres que van en una sola lista. Salvo que usted tenga la suerte de poder sí fijar una lista de independientes que sí se va a permitir. Pero si soy independiente, ¿cómo yo voy a conocer al otro independiente? Entonces es raro, ¿cierto? Y no da. Entonces las posibilidades que tiene un independiente para ganar y sumarse a la convención constituyente son exactamente las mismas que hoy en día tiene un ciudadano común y corriente para entrar al Congreso. ¿Cuántos casos hay de eso? Yo creo que hay 2 o 3 de los 155. Entonces, que no le vendan la pomada, no va a ser el ciudadano común y corriente. Van a ser los mismos partidos de siempre los que vamos a llevar a los mismos candidatos de siempre, porque yo también soy militante de partido tradicional. Entonces, ¿por qué se sigue hablando de que cualquier persona podrá participar en la redacción si la situación no es así? Porque te están mintiendo. Súper simple. Porque están diciéndote que este va a ser un proceso participativo y yo te estoy diciendo aquí con antecedentes que eso no es tal, que si tú revisas los artículos 131 y siguientes de la Constitución no se establecieron beneficios específicos para los independientes, que en las disposiciones transitorias, si no me equivoco, la 39 y la 40, que son las que se hablan de los independientes, bajaron de un 0,5 a un 0,4 las firmas, que lo único que les van a permitir es llevar listas de independientes conjuntas, y a todo eso súmale que los partidos tradicionales somos los que siempre hemos manejado el financiamiento público en la política y somos los que más encima tenemos la gente más conocida en todo el país. Entonces, yo que soy una persona que creo que algo sé de Constitución, creo que algo he estudiado, si yo quisiera ser candidato independiente y creo que sería un buen candidato y sería un buen redactor, estoy jodido, no puedo. Salvo que vaya por mi partido, en cuyo caso también va a ser difícil, porque una persona más conocida como una Pamela Giles es más conocida que yo y jodí. Entonces, ahí está el riesgo de esta trampilla que hay en la Constitución. No van a ser los ciudadanos comunes y corrientes, amigos, van a ser los partidos tradicionales los que vamos a llevar los candidatos. Entonces, ¿por qué lo siguen haciendo? Porque son políticos. y gran parte de la política es un poquito mentirle a la gente. Y eso está súper mal, pero lamentablemente es una práctica institucionalizada en el país. Pero no es así, créanme, no es así. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Perfecto, vamos a avanzar un poquito. Esa fue la etapa 1, amigos. Ya la etapa 1, que es la etapa donde nosotros vemos el plebiscito, el famoso plebiscito de entrada. Ya este plebiscito que es el 25 de octubre, donde si yo quiero votar, voto, si no quiero votar, no voto. ¿Quiénes pueden votar? Yo ya les conté, son pregunta que siempre surge en esta parte de la charla. Francisco, ¿Pueden ¿puedes votar? devolverte un poco? Es que justo se te quedó pegado cuando ibas a empezar a hablar Ya. de esta etapa. Esto es culpa de BTR, no es culpa mía. Sí. ¿Ya? Quizás mi computador también, que es medio viejito. ¿Quiénes pueden votar? Como les contaba, los chilenos. ¿Ya? Los chilenos. ¿Y los chilenos quiénes son? Son los que el artículo 10 de la Constitución dice que son chilenos. Los nacidos en Chile, hijos de chilenos nacidos en el extranjero, los que se han nacionalizado por carta y los que han recibido la nacionalización por la gracia de la ley. ¿Se está escuchando bien ahora, cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa con los extranjeros? ¿Los extranjeros pueden votar? Sí, siempre y cuando ya sean chilenos. Y esto quiere decir que, por ejemplo, un extranjero que llegó buscándose la vida a este país requiere al menos 5 años de residencia en el país desde que se le otorgó la carta de nacionalización para poder votar.
hay extranjeros que cumplan estos requisitos, según el padrón auditado del CERVEL, son, si no me equivoco, 370.000, pongámosle 400.000 extranjeros que están habilitados para votar. Pero no es que voten porque sean extranjeros, votan porque ya son chilenos. ¿Ya? Eso es importante. Se me quedó pegada esta cosa. Ahí sí. Ya. Seguimos la parte 2. Vamos a revisar las preguntas porque parece que hay una pregunta. Todo claro, ya, no hay pregunta. Qué bueno. Ahora, acuérdense que ya estamos en la segunda fase. Estamos en la fase de que si ganó la prueba, ya vamos a entrar a la segunda fase, que es la elección de los convencionales constituyentes. ¿Quién puede ser candidato? Estamos teniendo problemas con la tecnología. ¿Quién puede ser candidato? Puede ser candidato cualquier persona. Como ya les dije, con la restricción, si soy independiente, tienes que juntar el 0,4% de las firmas. Saquemos eso de lado, que ya es una gran problemática para una persona común y corriente, pero en general, cualquier persona sí va a poder ser candidata, si quiere, y si junta las firmas y tiene la plata y todo el tema. Esta parte es interesante porque en nuestra Constitución, y aquí los que quieran ser abogados el día de mañana, van a tener que estudiarse en algún momento el artículo 57 de la Constitución, que es el artículo que te habla de las inhabilidades, que básicamente si usted es senador o diputado, usted no puede ser alcalde salvo que renuncie un año antes. Y ahí hay una serie de inhabilidades para muchos servidores públicos en que la ley, nuestra Constitución, les exige renunciar un año antes a su cargo para poder participar de otra elección. Lo que se fijó acá es que cualquier persona, independiente de su cargo, va a poder participar en una elección, en esta elección en específica. Y va a perder su cargo, por ejemplo, un ministro, un intendente, un jefe de servicio, un miembro del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, etcétera, van a perder su cargo desde el momento en que ellos inscriben su candidatura para la Convención Constituyente. Y esto es importante porque en el caso de que aplicar la regla general del artículo 57 de la Constitución, ellos no podrían porque tendrían que haber renunciado un año antes. ¿Ya? Entonces, esto solamente para que les quede claro que lo que fijó nuestra Constitución es que cualquier persona pudiera participar en el proceso eleccionario, siempre y cuando milite en partido político, que les quede claro. Ahora, un dirigente vecinal o un dirigente gremial van a poder participar, también pueden, y en su caso, sus cargos quedan suspendidos y no los pierden. ¿Ya? Luego, mira, aquí cuando me hacían la pregunta recién, oye, pero ¿dónde están esas normas que eran las que decían que va a ser el mismo sistema? Bueno, aquí las tienen. Artículos 139, 140 y 141, que dice que son las mismas normas del sistema de diputados. Las mismas normas y aplican la 18.700 sobre votaciones y opiniones populares, y ahí te va a decir que tienes que revisar el artículo 121 de esa ley, la 18.700. Y ahí se fija específicamente que es el sistema TJ. ¿Ya? Eso. ¿Cómo estamos de tiempo, Seba? ¿Cuánto llevamos ya? La verdad es que no me he dado ni cuenta. Ya llevamos 40 minutos más o menos y no me di ni cuenta de cuánto llevamos, pero sigue nomás. Está todo súper bien. Ya, impeque. Pero vamos bien, pues, bueno, esa es la idea, que estemos Sí. claros. Que vayamos todos al mismo ritmo, que si alguien se pierde, acuérdese, avíseme y volvemos atrás, no hay problema, tiempo tenemos. Además que ahora que no se puede carretear los viernes por esta cuestión de la cuarentena, yo tampoco voy a salir. Tenemos tiempo. Metámonos un poquito en lo que es el funcionamiento de la convención. ¿Ya? Esto es súper importante. Y aquí vamos a hablar, ahora no, pero en las próximas láminas vamos a hablar de esta diferencia que hay entre una convención constituyente y una asamblea constituyente, que no son lo mismo. ¿Ya? Pero primero metámonos en los requisitos generales. Primero, ¿cuánto tiempo va a durar la convención? Regla general, 1 año. ¿Ya? 1 año. Son 9 meses, sí o sí 9 meses, y en el caso de que en los 9 meses no se logre dictar una nueva constitución, se va a habilitar un proceso extraordinario de 3 meses más, que te va a dar un máximo de 1 año. Oye, Francisco, ¿pero qué pasa si no alcanzan a redactar la constitución en 1 año? Jodieron, no se redacta. Tiene que ser 1 año. Vencido 1 año, se disuelve de pleno derecho la convención. Oye, pero, Francisco, ¿el Congreso podría ampliar el proceso de duración y decir, oye, que no alcanzamos en 1 año, entonces hagámoslo en 3? Sí,
El Congreso puede. Recuerden lo que vimos al principio de esta charla. El mecanismo tradicional de reforma a la Constitución sigue vivo, sigue vigente. Entonces, si queremos modificar estas normas, que son las normas del capítulo 15, se van a requerir 2/3 de senadores y diputados en ejercicio para poder, por ejemplo, extender el plazo de duración de esta eventual convención constituyente. ¿Ya? Entonces, ese temor, ténganlo presente siempre porque eventualmente se puede aumentar. Pero va a depender de que se cuente con los votos de la derecha y la izquierda. Entonces, yo espero que al menos ciertos principios básicos lo queremos defender, pero uno ya no sabe nada con este peor Congreso de la historia del mundo. Entonces, se puede hacer y eventualmente se puede alargar ese plazo de funcionamiento, pero va a requerir sí o sí una reforma constitucional a la misma normativa que ya está en la Constitución. ¿Ya? ¿Qué pasa con el sueldo? ¿Cuánto van a ganar estos compadres? La regla general es que ellos ganan 2.5 millones de pesos por el plazo de duración de la convención. Esto es para los ciudadanos que sean electos para esta convención. En el caso de que llegase a ganar la convención mixta, que es 50 y 50, y que un 50% de ellos fueran los parlamentarios, ellos van a seguir ganando su sueldo reguleque de 9 millones de pesos, los diputados, ¿ya? Y los senadores van a seguir ganando su sueldo reguleque de 13 millones de pesos. No se les suman 2.5 millones de pesos más, que ese también es un mito que está dando vuelta de que se van a hacer incluso más ricos. ¿Estamos claros ahí? Entonces ellos, ciudadanos, 2.5 millones de pesos, parlamentarios mantienen su sueldo. Listo. Voy a contestar al tiro esta pregunta. ¿Qué pasa eventualmente en una convención constitucional si algún artículo no obtiene el quórum? No queda en la Constitución. Así de simple. Si no cumple con las 2/3 partes de los miembros, ese artículo no va a estar en la Constitución. ¿Qué implica eso? Implica que si no alcanzó el quórum mínimo para estar dentro de la Constitución, va a quedar entregado una ley simple. Entonces va a bajar, por ejemplo, esto es un caso muy hipotético y muy extremo, ¿ya? No quiero que piensen que así va a ser, pero imagínense que el Tribunal Constitucional no queda en la Constitución, porque no alcanza las 2/3 partes, que sería gravísimo, pero gravísimo. Bajaría una ley simple. Entonces bajaría de 2/3 a 50% más uno de diputados y senadores de ejercicio. ¿Ya? Ni siquiera, en sala, perdón, porque ni siquiera sería una ley de buenos calificados. Entonces eso pasa, si no alcanza los 2/3, para afuera. ¿Ya? ¿Cuáles son las normas que debe cumplir la convención durante su funcionamiento? Son poquitas, pero son importantes, ¿ya? Entonces, primero, el presidente debe fijar un lugar donde tiene que funcionar esta convención. ¿Qué dice la Constitución? Van a funcionar en el Congreso. No en el ex Congreso, en el Congreso, en Valparaíso. Salvo que la convención en su momento, cuando esté funcionando, diga, ya sabéis qué, compadre, nos vamos a poner a sesionar en el ex Congreso. Y eso, ¿saben de qué va a depender? De la ley de presupuesto de la Nación, la que se está discutiendo ahora en el Congreso. Porque es ella la que va a decir cuánta platita va a haber para que, aparte de pagarle el sueldo a estos compadres, veamos dónde ellos van a sesionar y veamos cuánta plata les vamos a pasar para sus asesores. Porque también va a tener que haber una comisión técnica. Entonces, primero, sesionamos, nos juntamos como convención. ¿Y dónde nos vamos a juntar? En el Congreso. Si es que no es ahí, probablemente sea en el Congreso o si no en el GAM. Entonces, son como los únicos espacios que reúnen las condiciones para recibir a toda esta cantidad de gente. Luego, en la primera sesión, tienen que elegir un presidente y un vicepresidente por mayoría absoluta, 50% más uno. Está el meollo de todo el asunto. Lo más importante de toda esta modificación constitucional, va a haber un reglamento de votaciones. Un reglamento de votaciones. Entonces, este reglamento tiene que ser aprobado por 2/3 partes, pero la importancia de este reglamento es que vamos a tener que discutir si artículo por artículo se va a votar por 2/3 partes, y si aparte de eso, al finalizar todo el proceso, los mismos convencionales van a tener que ratificar por 2/3 partes la totalidad del articulado. ¿Qué creo yo que tiene que pasar? Que sería lo bueno o lo óptimo, que se votara artículo por artículo y que al finalizar hubiera una votación de 2/3 partes para todo el articulado en su conjunto. Porque yo, de verdad, créanme, se van a votar cuestiones que van a ser súper importantes, como por ejemplo la protección de la propiedad privada, por ejemplo la libertad de emprendimiento, por ejemplo la protección de la vida al que está por nacer, por ejemplo la protección de la familia, el derecho preferente de los padres a educar a su hijo, que son cuestiones que a la gente de centro derecha no importan, no importan mucho, y nosotros vamos a poner los votos para eso. Y créanme que eso se va a discutir al principio, porque como van a estar nuestros votos, nos van a querer discutir.
pero después nos van a empezar a meter la cuchufleta, cuando nosotros ya hayamos aprobado lo que nosotros queríamos aprobar. Y después nos van a dar de ladito y nosotros nos vamos a poder vetar. Entonces, para mí es muy importante de que se vote artículo por artículo y que al finalizar se vote también 2/3. Consuelo Corte ¿Volví? tiene una pregunta. Es decir, que si Dígame. los 2/3... Ah, estás... Avisas. Estoy. Ah, sí. Ah, ya. ¿Qué dijiste? Espérame. Ya. Ya, es decir, que si los 2/3 deciden alargar el plazo, van a seguir ganando ese sueldo por todo el tiempo que ellos desean seguir aplazándolo. ¿Aló, Francisco? Ahí sí, amigo. Ah, ya. ¿Me escucháis? Ahí sí. Sí, ahora sí. Ah, ya, ahora sí, ya, repito. Ya, es decir, que si los 2/3 deciden alargar el plazo, ¿van a seguir ganando ese sueldo por todo el tiempo que ellos decían seguir aplazándolo? No, no. Esto es importante. Lo vamos a ver en las limitaciones de más adelante, ¿eh? Pero la convención no es soberana. Ya lo vamos a ver en específico más adelante porque para mí es súper importante. Pero ellos, como convencionales constituyentes, van a poder hacer lo mismo que se hizo en Venezuela, de que ellos siguen sesionando hace como 10 años porque se autodeterminaron eso. No, en Chile eso no debería pasar, porque hay límites que están más claros. Entonces, si esa es la pregunta, pasemos al tiro a la siguiente lámina. Yo tengo una al tiro con la lámina que estamos viendo. Con la La anterior, asigna- sí, las asignaciones por definir de cuánta plata estamos hablando. no Aprox. tengo idea. No Ah, sabemos, no está en la Constitución, va a depender del reglamento más la ley de presupuesto de la Nación de este año. ya. Entonces lo vamos a saber a final del próximo mes. Ah, Deberíamos, porque yo ya no espero nada, pero deberíamos. ¿Ya? El último punto que me falta tomar acá, bueno, es que como ya les dije muy reiterativamente, toda norma se acuerda por 2/3 partes y si gana la convención mixta, ya es 50% y 50%, el 50% de miembros que salgan del Congreso no van a tener que ir a sesionar el Congreso. Entonces, aquí la posibilidad eventual de que el Congreso de la República deje de funcionar de plano es muy alta, porque le va a sacar 86 miembros al Congreso, para que se vayan a trabajar a la Convención Constituyente. ¿Está clara esta parte? antes de pasar, hay una última pregunta Que bueno, para esta dígame. lámina. Pongamos en caso de que se elimine el Tribunal Constitucional en una Oh, nueva ojalá constitución. que no, ¿ya? ¿Se podrá eliminar algunos derechos que se establecieron al inicio, si es que tienen mayoría? Ya. También lo vamos a ver más adelante, y en principio lo vamos a ver más adelante, así que te voy a contestar más adelante, pero Ya, hay lo voy ciertos a derechos dejar que no se anotado. pueden tocar, ¿ya? Ya, Que no se pueden tocar, pero lo vamos a ver más adelante, entonces ahí te voy a dar una respuesta más concreta. Y va a ir vale. dentro del concepto de todos los límites generales. Entonces esta pregunta en particular prefiero contestártela más adelante, no al tiro. ¿Esa era? Entonces avancemos. Sí, ¿Qué dale. pasa si alguno de estos compadres se nos enferma, se nos va, se va al país, quiere renunciar? Pasa lo mismo que pasa con los diputados, porque como les he dicho reiteradamente, son las mismas normas que rigen para los diputados. Entonces, ¿qué pasa si la lista de la DC, de la democracia cristiana, sacó 20 constituyentes y uno de ellos se le enferma y ese constituyente se tiene que ir? La democracia cristiana es la que reemplaza el cargo, porque son las mismas normas que los diputados. Esto lo vimos hace muy poquito. Ustedes que yo imagino siguen la política muy de cerca, sabrán que hace un tiempo renunció Andrea Alamán, renunció Mario Desbordes y eventualmente ellos fueron reemplazados. Entonces, ¿quién lo reemplazó? Lo reemplazó la gente que dijo la UDI y la gente que dijo Renovación Nacional, porque eran de esos partidos. Entonces, acá, como la señora Juanita, acuérdense que no va a estar en esta convención constituyente, sino que va a seguir en su casa, no se va a reemplazar. No se va a reemplazar por un ciudadano común y corriente, sino que se va a reemplazar por un militante de partido político. Y aquí incluso también rigen las normas para los independientes. Ustedes saben que los independientes que llegan al Congreso, se enferman y dejan el Congreso, no son reemplazados y se pierde el cupo. Acá es lo mismo. Si un independiente, compadre, luchó contra el sistema, juntó el 0,4% de la firma, juntó la plata, las metió en notario, pagó los millones que correspondía, fue a la elección, le ganó a 8 compadres que iban solos en una lista y se metió solito y después se enferma, jodió. No hay quien lo reemplace, porque son las mismas normas que los diputados. ¿Ya? Parece que hay una pregunta ahí.
No, ahora la misma ya. era- Perfecto. La vamos a contar más. Mi internet, compadre, está muy lento, estamos llegando tarde. Estoy como Marcelo Rojas. Avancemos. Y aquí llegamos a lámina. Esa lámina que es muy importante. ¿Es lo mismo una asamblea constituyente que una convención constituyente? No, no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Para ser muy simple, pensemos en una Asamblea Nacional Constituyente, pensemos en Bolivia, pensemos en Ecuador, pensemos en Venezuela, sobre todo Venezuela. La Asamblea, que es lo que sigue pidiendo la izquierda, que el Partido Comunista sigue diciendo yo quiero Asamblea Constituyente, que Luis Mesina sigue diciendo yo quiero Asamblea Constituyente, la Asamblea está por sobre la Constitución. Esto es súper importante. Una Asamblea Constituyente es soberana, puede hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera y cómo lo quiera. No tiene límites, ninguno. Si la Constitución dijo que la Asamblea iba a durar un año, ellos pueden decir, no me interesa, duramos 2. Si la Constitución decía que la Asamblea no podía ejercer la labor del presidente, la Asamblea puede decir, no me interesa, ahora yo soy el presidente. Si la Asamblea quiere ejercer las labores judiciales y ser ellos los jueces de la República, y ellos designar a los jueces de la República, a los miembros del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, de los juzgados de letra, ellos pueden hacerlo, porque no están limitados por la Constitución, están por sobre la Constitución. Por eso la Asamblea Nacional Constituyente, bolivariana, autónoma, venezolana, intergeneracional, y todos los atributos que tienen estos compadres en esos países, puede hacer lo que quiera. Por eso lleva tantos años funcionando. Por eso ellos en su momento le dijeron a la Asamblea Nacional Legislativa, ustedes ya no sirven, y ahora nosotros somos la Asamblea Legislativa. Y le dijeron a los jueces, ustedes tampoco sirven, y ahora nosotros nombramos a los jueces, porque no tienen límite. No hay límites. Y eso porque en teoría constitucional, el poder constituyente originario siempre está radicado en el pueblo, en la nación, en la ciudadanía. Y este sería un caso de un poder constituyente originario, ¿ya? Pensemos básicamente en Revolución Francesa, Constitución de Estados Unidos, etcétera. Esa, cuando nacen las constituciones. Entonces ahí ellos no tienen límite. La figura que tenemos en Chile es de una convención constituyente. ¿Dónde está la convención? ¿Dentro de la Constitución o por sobre la Constitución? Dentro de la Constitución. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que tiene límites. Tiene la convención, la que nosotros conocemos, tiene límites dentro de su funcionamiento. Entonces, aquí yo me quería detener porque hay ciertos límites que son importantes que ustedes los conozcan. Ellos no pueden cambiar la norma de los 2/3. Ellos no pueden decir el día de mañana, ahora las normas se van a aprobar por el 50% más 1. No pueden. Toda norma tiene que ser acordada por 2/3. Ellos no pueden ejercer las funciones de, por ejemplo, el presidente, de, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, de, por ejemplo, el CERVEL. No pueden ejercer ninguna atribución que no sea solamente redactar la nueva Constitución. La actual Constitución siempre sigue vigente hasta que no se apruebe la siguiente. Y esto es súper importante. La soberanía sigue residiendo esencialmente en la nación y se va a seguir ejerciendo por nosotros, los ciudadanos, el pueblo, con nuestro voto. En plebiscitos y elecciones periódicas. Y por los actos de autoridad, obviamente. Pero la Convención Constituyente chilena no es soberana. Y eso lo establece la Constitución, artículo 135. Dice, ustedes no son soberanos. Entonces no pueden hacer lo que se les plazca. ¿Ya? Solamente pueden ejercer las funciones expresas mandatadas por la Constitución. Y aquí está el límite del artículo 137, que también es súper importante. Vencido el plazo de funcionamiento, que yo le había contado que eran 9 meses, extendible por 3 meses más hasta el máximo de un año, se disuelve de pleno derecho la convención. Salvo que nuestros compadres, nuestros amigos, nuestros queridos amigos del Congreso hagan una nueva reforma constitucional y le den más plazo de funcionamiento. ¿Ya? Pero en principio debería durar solamente un año. Y tras el año, se finito, se acabó. ¿Ya? Ahora, ¿quién controla que toda esta cuestión efectivamente se cumpla? La Corte Suprema. 5 miembros de la Corte Suprema en caso de que haya alguna reclamación por cualquier persona que sienta que se están vulnerando estas normas. ¿Ya? Parece que hay una pregunta, así que... Bueno, no me parece. Seba, ¿tú la voy a leer o no? Sí, la Asamblea Constituyente, o sea, Que no es podría asamblea tocar constituyente, es aquellos... convención. ¿Ah? Que No, no es no, pero asamblea, recuerden. estaría hablando, no, no, él está hablando de la Asamblea, porque Ah, de yo una sé a lo asamblea que a se refiere. asamblea. Sí, de la Asamblea.
¿Puede tocar aquellos artículos de la Constitución con un quórum de 2/3? Si es que Puede fuera hacer lo que asamblea en quiera. vez de con... Eso. Puede A eso se hacer lo que refería quiera. la Lo que pregunta. quiera. Pueden hacer lo que quieran. Podrían incluso establecer que se va a aprobar la votación por la persona que ellos designen. Porque no habría limitación alguna. Podrían ser 150 compadres y decir, ya, sabéis que Pedro es el más inteligente, entonces Pedro va a tomar todas las decisiones. Incluso eso sería válido, porque no hay limitaciones. ¿Ya? Entonces sí, podrían hacer lo que quisieran. Y es lo que le pasó en Venezuela a su asamblea constituyente y por eso están como están. Ya. Eso que vimos recién eran los límites a la convención, al funcionamiento. Y era la diferencia entre establecer un poder constituyente originario y un poder constituyente derivado. ¿Ya? Nuestra figura es la de un poder constituyente derivado, que tiene límites claros. Poquitos, pero claros. Muy poquitos, a mi parecer, pero claros. ¿Ya? Y luego tenemos los límites al nuevo texto que eventualmente se vaya a dictar. Y aquí es donde te voy a contestar la pregunta que me hiciste respecto a esos ciertos derechos humanos básicos fundamentales, si se pueden o no se pueden tocar. ¿Cuáles son los límites que establece la Constitución? A la nueva Constitución que eventualmente se redacte, se debe respetar el concepto de república, o sea, separación de poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, y esto básicamente quiere decir que no nos podemos transformar en una monarquía, ni en un gobierno totalitario, autoritario, etc. Tenemos que seguir siendo una república. Y eso es como básico, o sea, para mí, ya, pero no importa. Segundo, hay que respetar el régimen democrático. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Definir democracia es muy difícil porque hay muchas definiciones. Desde el arte de llegar a acuerdo hasta cómo se ejerce el voto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza un régimen democrático? Tener garantías fundamentales, poder votar, tener ciertas autoridades, etcétera. Pero lo más importante, el voto. Entonces, deberían seguir respetando nuestro derecho a voto. Tercero, hay que respetar las sentencias judiciales ejecutoriadas en el plazo, que básicamente yo no puedo revisar la sentencia del delincuente tanto porque ya está ejecutoriada. Entonces, tendríamos que revisar toda la sentencia, es imposible. Y no corresponde hacerlo tampoco. Y el cuarto límite que se establece en nuestra Constitución, que este sí es súper importante. Se deben respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes en el país. Ahora, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿se pueden omitir estos derechos? Claro, porque yo para respetarlos no es que yo tenga que decir, oye, esto los voy a consagrar. Basta con que yo no los limite, yo no los afecte para que yo los esté respetando. Entonces, ¿es necesario que estén en la próxima Constitución escriturados? No. Basta con que la Constitución contenga un artículo que diga que se van a respetar los tratados internacionales. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que Chile ha firmado en el derecho internacional cerca de 400 convenios de regulación con países extranjeros. ¿Ya? Tenemos más de 400 tratados internacionales, entre convenios, protocolos de acuerdo, etc. De esos, tenemos cerca de 25 o 27 tratados internacionales que versan sobre derechos humanos. ¿Ya? Y esos son súper importantes porque los tratados sobre derechos humanos consagran derechos que para nosotros son importantísimos. La vida, la propiedad privada, la libertad de opinión, la libertad de tránsito, etcétera. Entonces, tienen que respetarse estos derechos porque están consagrados en tratados internacionales, sí, pero ahí también hay una trampita, porque no basta con que un derecho esté consagrado en la Constitución para que efectivamente se garantice. Entonces, puede ser que nuestra Constitución garantice, o estipule, mejor dicho, el derecho de propiedad, pero sin un recurso efectivo como lo es una ley expropiatoria o como lo es un recurso de protección, ese derecho es letra muerta. Entonces, ¿la Constitución del mañana tiene que contener un recurso de protección? No. Lo único que exige esta Constitución actual es que se respeten los tratados internacionales. Y para eso, los tratados internacionales no te hablan de garantías específicas, de mecanismos de tutela jurisdiccional. Y eso es importante, porque yo no saco nada con garantizar 70 derechos en la Constitución si no tengo un vehículo que me logre asegurar esos derechos como lo es hoy en día el recurso de protección. Entonces acá deberían estar estos derechos garantizados, sí, pero sí va a seguir estando garantizados los términos que hoy en día tenemos garantizados, por ejemplo, la propiedad privada, que está muy bien garantizada en esta Constitución.
Entonces, esos son límites que a uno le van generando cierto temor, y sobre todo con las declaraciones que uno escucha en la prensa. Entonces, cuando escuchamos a Gio Girardi diciendo que ahora se acaba la propiedad privada y que ahora vamos a darle duro a los grandes empresarios y empezamos a asustar a la gente, yo también me asusto un poquito, porque digo, oye, parece que este compadre realmente no cree mucho en la propiedad privada. Y sin propiedad privada no hay estabilidad económica. Y ya vemos lo que está pasando en nuestro país vecino de Argentina, que al presidente nuevo, al señor Fernández, le parece que le encanta expropiar, y en sus primeros 6 meses ya lleva como 3 fábricas expropiadas y está expropiando una de las principales agrícolas del país. Entonces, y tiene el país sometido a un 40% de pobreza. Entonces, para aquellos que defendemos los modelos de las sociedades libres y defendemos la libertad de emprendimiento y defendemos el rol subsidiario del Estado y defendemos la concepción de la sociedad desde la persona hacia el Estado y el Estado al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado, pucha que es importante garantizar la propiedad privada y pucha que es importante garantizar la vida, la protección de la vida que está por nacer, y esos tipos de derechos que para nosotros son muy importantes, pero que parece que para ellos no son tan importantes. Entonces, eso preocupa, ¿ya? ¿Estamos claros con esta parte, con estos límites, que son poquitos, pero son? Entonces, cuando hablamos de hojas en blanco, efectivamente, las hojas no están en blanco, porque hay que respetar estos pequeños 4 puntos, pero aquí tenéis 4 artículos de 150. Entonces, si bien no es una hoja en blanco por ciento, como yo siempre les digo, es un cheque con harto fondo y se pueden hacer varias maldades con eso. Entonces, por ejemplo, ¿se puede afectar el sistema del libre mercado en la próxima Constitución? Sí, se puede. Porque dentro de los límites establecidos no está el respetar la subsidiariedad, no está el respetar, por ejemplo, la libertad de emprendimiento, como lo hace, si algún día tienen tiempo, y bueno, tienen mucho tiempo, y se pueden leer la Constitución de Venezuela, leerse los 450 artículos que tiene la Constitución venezolana, en donde más de 150 de ellos están destinados a garantizar derechos, que es una cuestión irrisoria. Por ejemplo, la Constitución de Venezuela te garantiza en el capítulo, si no me equivoco, segundo, el título primero, que ninguna persona puede ser desaparecida forzadamente. Y la ONU acaba de emitir un informe de 7.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Entonces, del dicho al hecho, amigos, mucho trecho, y no porque algo esté garantizado en la Constitución, se tiene que respetar a rajatabla, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahora? Esta parte era súper importante para mí porque la distinción entre una asamblea constituyente y una convención constituyente. Sí, súper claro. Clarísimo, que bueno, avancemos entonces, estamos ya casi terminando, después igual vamos a seguir conversando un ratito, pero estamos casi terminando mi exposición, y llevamos 1 hora y media, se pasa volando el tiempo. Tercera etapa, ¿ya? Seamos optimistas, cabros, amigos, seamos optimistas, y pensemos que efectivamente estos 155 compadres, 172 compadres que van a redactar la nueva Constitución, la redactan. La Constitución del 80 la redactaron 9 personas, 3 de ellas fueron reemplazados, fueron 11 y se demoraron 6 años. Pero ahora pensemos que 155 se van a poner de acuerdo y la van a lograr sacar en 1 año. Seamos optimistas y que no sea un mamarracho, como yo creo que va a ser. ¿Va a haber un plebiscito de salida? Sí, ya, por lo menos amarramos eso, por lo menos. Entonces, si sale un mamarracho de constitución de acá, o sale una constitución de lujo, quién sabe, de repente nos ganamos el kino con los miembros de la Convención Constituyente y teníamos realmente una constitución de estilo europeo, país nórdico, y somos geniales. ¿Quién va a decidir finalmente si esa constitución rige o no rige? Nosotros, los ciudadanos. ¿Cómo? En un plebiscito de salida que se va a efectuar 60 días después. Sí, 60 días después de que haya emitido el texto la Convención Constituyente. Y en esa pregunta nos van a preguntar a nosotros si estamos de acuerdo, usted aprueba o no aprueba el texto propuesto. Y ahí uno puede marcar apruebo o puede marcar rechazo. Entonces, si efectivamente en esa Constitución no me respetan la propiedad privada, no me respetan la libertad de emprendimiento, no me respetan los cuerpos intermedios, no me respetan a la familia como un núcleo fundamental de la sociedad, no me respetan la libertad de emprendimiento, la libertad de enseñanza, la libertad de opinión, no me respetan el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral, el Banco Central, la autonomía del Banco Central, no me respetan las Fuerzas Armadas, no me respetan ninguna de las cuestiones que yo quiero, que son básicas para el funcionamiento de la democracia, yo puedo ir a votar a esa elección y decir rechazo, porque no me gusta lo que salió. Y ahí va a ser súper importante, amigos, que esta charla no quede en esta charla. Que a futuro ustedes sigan siendo unos cabros organizados y unos cabros empoderados y sigan teniendo estas ganas de saber más, porque, por ejemplo, nosotros como cabilderos vamos a levantar un observatorio constitucional a fin de poder velar porque durante todo el proceso constitucional ustedes puedan tener la información a través de las redes sociales.
Entonces nosotros vamos a fiscalizar como cabilderos día a día todo lo que se discute en esa bendita asamblea, bendita convención, se filtra hacia los medios y que la gente sepa lo que se está discutiendo. Y ahí el rol que juguemos nosotros como ciudadanía informada y empoderada es fundamental. No se pueden quedar solo en esta charla y después de estos compadres durante un año nadie los fiscalice. Tenemos que estar con ojos sobre ellos, encima de ellos, y reclamándoles día a día si votaron o no votaron como nosotros queríamos. Porque créanme que la izquierda en esto, el país te lo va a incendiar. Y cuando hayan votaciones importantes van a hacer lo mismo que hicieron para el 10%. Y te van a salir a quemar calle el mismo día de la votación. Entonces nosotros no somos violentos, nunca lo vamos a hacer y condenamos la violencia, pero tampoco seamos pavitos. Estemos sobre nuestros constituyentes. Y yo los invito lógicamente a seguir a nuestro observatorio que es Cabildero, en donde vamos a estar haciendo esta pega. ¿Qué pasa si yo no concurro a votar? El plebiscito de salida es con voto obligatorio, y esto también es súper importante. El plebiscito de entrada, voto voluntario. Elección de los constituyentes, día 11 de abril, voluntario. Plebiscito de salida, obligatorio. ¿Qué pasa si no voto? Multa. Multa por desde 25.000 pesos a 155.000 pesos. ¿Quién no puede votar? Los típicos de siempre. Estar enfermo, fuera del país, más de 200 kilómetros de distancia, impedimento grave. A discreción de la autoridad o del tribunal que finalmente determina si tú tenías la posibilidad de ir a votar. Eso, eso amigos, terminé de exponer. Una exposición larga, pero creo que nos paseamos por todas las etapas de este proceso. Seba, ¿tenemos preguntas? Que no me sale acá el Sí, de las tenemos preguntas. preguntas. Ya. Partamos con la del Seba Bermeo. Ya, pues. Es Que me ha igual. preguntado. Sí, de hecho, súper activo. Es igual, se puede ver con los derechos humanos, que el único derecho humano que normalmente se toma en cuenta es el de la vida. Creo que se refería a lo de los tratados internacionales, si es que no me equivoco. Sí, ahí tenés que tú ver tratado por tratado. Entonces, la gracia de la Constitución es que dice que tienes que respetar todos los tratados, no solamente los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por ejemplo, obviamente, Pacto San José de Costa Rica hay que respetarlo, Declaración de 1948 de la ONU hay que respetarlo, y ahí hay derechos súper importantes, derecho a la vida, derecho a la libertad de opinión, de propiedad, etc. Entonces, esos van a estar garantizados, hay que respetarlos, insisto, hay que distinguir entre respetar y garantizar. Hay que respetarlos, pero no sabemos cómo los vamos a garantizar. Pero también hay que respetar, por ejemplo, los tratados internacionales en materia económica. Hay que respetar los tratados de libre comercio que tengamos con otros países. Hay que respetar los tratados de extradición que tengamos con otros países. ¿Ya? Entonces, ahí la pega es mucha porque, como te decía, son más de 400 tratados internacionales que están ratificados por el país. De hecho, ¿qué rango van a tener los tratados internacionales? Si van a tener rango constitucional, supraconstitucional o infraconstitucional. Ahí volví. Ya, ahí volviste. Lo importante entonces es determinar cuál va a ser el rango de los tratados, supraconstitucional, constitucional o infraconstitucional. En nuestra legislación actual, un tratado internacional tiene rango de ley y está por debajo de la Constitución, salvo por mandato, ni siquiera por mandato, por interpretación del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen rango constitucional. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos el catálogo de derechos y garantías hoy en día del artículo 19, que son 24 numerales, como yo les contaba la vez pasada, son 24 numerales, más los tratados internacionales sobre la materia, porque se entiende que están dentro de la Constitución. ¿Ya? ¿Estamos claros con la respuesta? Sí, súper. Ya. Me Súper perdí claro. las preguntas, Seba, así que hazme tú la siguiente pregunta. No, es que había una pregunta, pero yo considero que no vale la pena porque la contestaste durante 15 minutos. Sí. Ahora, Era mira, ¿cuál es la diferencia entre hablando una asamblea y una convención? Yo lo eso. contesté, pero ¿cómo podemos llegar a una asamblea constituyente? Yo creo que hay una sola forma, con las armas. Creo que la única forma en que efectivamente se puede la izquierda tomar el poder es con las armas. No tienen otra posibilidad. Porque los límites que tenemos hoy en día en la Constitución son de una convención. Entonces, como cresta, 155 personas van a estar en contra de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Imposible. Imposible.
Entonces, la única forma en que la convención se transforme en asamblea es que estos compadres desconozcan la normativa vigente, como se ha hecho en la historia de Chile, y de plano instalan una asamblea, pero para eso van a requerir el apoyo del ejército, y están jodidos. No se puede llegar a eso. Ahora, tengan súper claro, el Partido Comunista lo está proponiendo. El único constitucionalista del Partido Comunista, Arrué, no me acuerdo el apellido, está sosteniendo de que la asamblea en su primera sesión se designa a sí misma como asamblea soberana y no convención. Pero ese es un rollo de estos compadres, que igual están medio locos, pero hay que tenerlo presente, ¿ya? Tenemos que saber con quién estamos conversando, hasta qué punto están dispuestos a llegar ellos, y ellos están dispuestos a llegar a ese punto. Nosotros no, ¿ya? En mi opinión, si se escribiese una nueva constitución, oh, pregunta muy larga, amigo, ¿qué se debería agregar que en la constitución actual no esté? Mira, te voy a tirar un par de cositas que a mí me interesa que estuvieran en una reforma constitucional, por eso yo soy parte de aquellos que dicen rechacemos, pero hagamos cambios porque siempre se pueden hacer cambios, ¿ya? Ahora, yo no caigo en el discurso de la izquierda que te dice, oye, esta constitución es mala, para mí esta constitución es buena, y yo parto con ese argumento siempre. Yo defiendo esta constitución no porque la quiera cambiar o reformar, la quiero defender porque es buena constitución, porque defiende mis ideas, porque tiene mis ideas de la libertad. Entonces, ¿qué le podemos sumar? Hartas cositas. ¿Yo qué le sumaría? Para mí tiene que haber un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, a nuestra tradición, a nuestra historia, tenemos que reconocerlo. No podemos fraccionar el país, entonces, por ejemplo, no nos podríamos pasar nunca a un Estado federado, para mí el Estado tiene que ser unitario. Yo, por ejemplo, modificaría el sistema de régimen democrático. Yo cambiaría el sistema presidencial por no semipresidencial. A mí me gustan conceptos como, por ejemplo, la iniciativa popular de ley, que al menos 255.000 personas puedan presentar una ley. Me gusta el veto popular de ley también. Me gusta la distinción que hacen ciertos países que siguen siendo presidencialistas de la distinción entre un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Que la gente vote por el jefe de Estado, que sería el presidente, pero que el jefe de gobierno lo elija el Parlamento. Me gustaría que las acusaciones constitucionales también se pudieran ejercer respecto al fiscal nacional y los fiscales regionales que chuta que han hecho mal su pega, y chuta que están privilegiados. Entonces me encantaría que los pudiéramos tener acusados constitucionalmente en el Congreso. Me encantaría hacer varias cositas de la Constitución, son cositas chiquititas. Me gustaría, por ejemplo, que la Constitución reconociera el derecho al deporte. Yo, que soy un compadre muy animalista, me encantaría que la Constitución también dijera, oye, hay un deber del Estado de proteger a los animales, etcétera. Entonces, hay cositas que se pueden ir haciendo. Me encantaría que se modificara el sistema de legitimación de la elección de nuestros representantes, de nuestros parlamentarios, porque el sistema proporcional actual tiene una sobrerepresentación de grupos muy minoritarios. Esta bancada del 1% o la bancada del 0% que tiene Renovación Nacional con estos dos diputados, Tomás Fuentes y Camilo Morán, yo creo que tampoco está bien. Entonces deberíamos reducir nuestros parlamentarios al menos unos 130. Todas esas cositas pasan por la Constitución, pero no la tocamos completa. La vamos cambiando. Si la sociedad va cambiando, la vamos cambiando de a poquito. Entonces, al menos nosotros, y aquí ya me salgo de cabildero y me pongo en mi faceta de Instituto de Libertad, estamos levantando un proceso de ideas para reforma constitucional, que lo estamos trabajando también con los distintos partidos de Chile Vamos, con Libertad y Desarrollo y con Horizontal, creo que es la de Bópoli, el Centro de Pensamiento de Bópoli, y estamos en esta tarea. Yo de hecho participo en la Comisión Constitucional que reúne a estos tres institutos de pensamiento, y nosotros en el Instituto de Libertad ya llevamos como 20 proyectos de reforma. No proyectos, pero 20 ideas de reforma, en donde yo las que te diré ahora para mí son como muy importantes. El sistema del régimen democrático, me interesaría también, por ejemplo, la regionalización y el tema de los impuestos territoriales. Son cuestiones que se pueden ir modificando en la Constitución, pero yo en caso alguno tocaría el capítulo primero de la Constitución. O sea, a mí tú me cambiáis que las personas nacen libres, igual en dignidad y en derecho, y yo realmente me pongo loco, porque no me lo voy a tocar. No me voy a tocar que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, no me voy a tocar la probidad, la transparencia, no me voy a tocar los emblemas de la nación, porque a estos compadres les encanta pasarlos por encima. A mí no me voy a tocar mi bandera, no me voy a tocar mi himno, no me voy a tocar mi escudo. Y eso está en el capítulo primero de bases de la institucionalidad. Entonces, ¿se pueden hacer cositas? Sí, pues se pueden. Y se han hecho, amigos, recuerden, se han hecho. Más de 50 modificaciones por ley, más de 270 artículos. Los 14 de los 15 capítulos de la Constitución modificados, menos el Banco Central. Entonces, se puede hacer. Contesté, ¿cierto? Sí. Pancho Lago, si se llegara a una Respecto asamblea a eso, constituyente, respecto las Fuerzas Armadas una... podrían intervenir automáticamente. No sé, amigo. No sé. Yo creo que nunca vamos a llegar a eso. Ojalá nunca lleguemos a eso. De verdad. Pero yo no soy nadie para decir eso. Entonces eso depende de que nuestros políticos sepan controlar a la gente.
Entonces no te puedo dar una respuesta, amigo, de eso, lamentablemente. Cevita, Sí. ¿cómo estamos? Muy bien en tiempo y como para ir finalizando ya con esta muy buena charla, exposición, me gustaría que todos fueran prendiendo las cámaras para ir sacando una foto como para el final de la charla. Francisco, ¿ya pudiste? No, pues, weón, ¿Puedes no intentar puedo. prenderla? ¿O no se puede? Definitivamente imposible. Yo no puedo, la mía. Pero es porque Porque no te parece que yo deja. tengo algún problema, porque yo veo a mucha gente conectada. Entonces después me photoshopeáis, pues, weón. Me colocáis una foto Ya, mía, de ahí te lo mando en una piscola, así como. Ya, buenísima. Voy a sacarte para que pares de compartir pantalla. Ahí. Quizá ahora puedo prenderlo. No. Vale. Cuando quieras, Luis, sacas el screenshot. Buenísima. Ya estamos. Muchas gracias a todos por la asistencia y sobre todo a ti, Pancho. Muy buena, nuevamente buenísima. Te vuelvo a Yo feliz, aplaudir. amigo. De realmente feliz de poder conversar, de tener el tiempo de poder, weón, transmitir la idea de nuestro sector a la gente. Súper agradecido. Cuenten conmigo cuando lo necesiten. Yo ya se lo he dicho siempre. Me pegan un llamado. Siempre que yo tenga disponibilidad de tiempo, feliz. Así que Vale, agradecido a ustedes y la participación, weón. vale, vale. Muchas gracias.